esta sería la primera, hago la segunda. ¿Usted quiere que le conteste ahora, digamos, antes de estar con todo el público, digamos? Las tres preguntas son relacionadas con esto, con esta primera pregunta. Y sí me gustaría saber, porque para mí es muy importante lo que usted opine. Sí, el inconsciente no reprimido es un concepto que yo lancé en el año 78, o sea, hace casi 40 años, ¿no? Ahora, no es otra cosa que proveniente de dos fuentes. Una es de mi clínica, o sea, hay cosas que aparecen, por ejemplo, el sentimiento de culpa inconsciente, no es reprimido, o sea, es otro inconsciente. No es un inconsciente sexual, el inconsciente reprimido es un inconsciente sexual. Es lo que yo les decía de la frase de Freud, cuando hoy en Más Allá, él plantea que el inconsciente, el ello, todo lo inconsciente es reprimido, pero el inconsciente es mucho más. Entonces, todo el psicoanálisis clásico se dedicó al análisis del inconsciente reprimido, o sea, de la sexualidad. Lo que yo voy a decirles hoy es que ese inconsciente no reprimido incluye por lo menos para mí 4 categorías de inconsciente. El inconsciente del narcisismo, el inconsciente de la pulsión de muerte, el inconsciente de las identificaciones y el inconsciente del fetichismo. Son todos nuevos, como no nuevos, son otros inconscientes. Pero no es que algunos psicoanalistas aceptemos esto. Es un legado freudiano que hay que saber recuperar, digamos, ¿no? Pero hoy lo voy a explicar más a través del pasaje a la introducción de la pulsión de muerte, o por lo menos, si no llegamos hoy, llegamos el sábado que viene, que es el último, ¿no? Sí. El sábado que viene, a través de la inclusión de la segunda tópica y de la tercera tópica. Ok. Y en esto, ¿usted podría considerarlo como una de las zonas psíquicas? Sí, sí, sí. ¿Inconsciente no reprimido? Por supuesto, hay una zona psíquica de los sueños, que es el inconsciente reprimido. Hay una zona psíquica del narcisismo, que tiene que ver con el problema de la autoestima. Hay una zona psíquica de la pulsión de muerte, que tiene que ver con la compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición no viene solo de lo reprimido, viene de lo irrepresentable. Lo irrepresentable no está reprimido, son marcas olfatorias, son de los primeros tiempos de la relación madre-bebé. Y por último, un inconsciente de la desmentida, que es la que crea la tercera tópica, según describí yo, Green y algunos otros autores, Zuckerfeld, pero lo inicié yo, lo de la tercera tópica, ¿no? Que es una tópica que incluye la desmentida como noción clave y un postulado que Manoni instaló en Francia, que es, ya lo sé, aceptación de la realidad, pero aún así, fuerza de la pulsión. Doctor, ya hay un buen número de participantes conectados. ¿Le parece si empezamos? Porque creo que las preguntas de Andrea son preguntas que nos van a servir a todos. Si las, ¿Le sirvió, Andrea? Ay, caramba, ¿dónde quedó Andrea? Ah, ya. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, me sirvió bastante. Bueno. Y yo creo que usted lo va a ir aclarando en el transcurso de este seminario y el que sigue, cualquier cosa le hago. Me pregunta desde el público, digamos, cuando es el momento, más adelante. Ajá. Sí, muchas gracias. El momento de las preguntas. Muy bien, pues bienvenidos todos, doctor Maruco. Un gusto tenerlo nuevamente acá para este tercer seminario. Ya empezó de alguna manera con las preguntas de Andrea,
pero bueno, pues bienvenido, adelante. Un segundito. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Espero que estén todos bien. Vamos a continuar este seminario. Me aconsejaba María Paz que yo hable sin interrupciones 45 minutos y después ustedes me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Incluso con respecto a los seminarios anteriores, o sea, no solo al último seminario o este seminario de hoy. El seminario de hoy podemos llamarlo la zona psíquica de la pulsión de muerte. Otra vez, relectura freudiana en el siglo XXI, ¿no? O sea, pongan ustedes que en una lectura que parece cronológica, pero no lo es, de Freud, uno se encuentra en un momento dado con algo que es la pulsión de muerte. Tiene que explicar algo fundamental. Esa pulsión de muerte no tiene que ver solo con el inconsciente reprimido, no tiene que ver solo con el inconsciente sexual y significante, representacional. Tiene que ver con otro inconsciente no reprimido, que tiene que ver, yo le decía recién a la colega, que tiene que ver con algo que inaugura el psicoanálisis freudiano y que fue desarrollado después, que es todo lo que toma la categoría aparentemente de lo representable, la primera zona del sueño, lo no representable, que tiene que construirse en el análisis, construirse. Esto lleva a otro tema importante que vamos a desarrollar en el último seminario, que es que en la técnica hay, según Freud, un pasaje de la interpretación del deseo a la construcción del trauma, ¿no? Pero es esto lo que quería decirles. La tópica, la zona de la pulsión de muerte es una zona inaugurada por el trauma. Quiero recordar algo del seminario pasado, algo que me parece fundamental y que quizás convenga recalcarlo. Para mí, introducción del narcisismo es la introducción del otro en la teoría psicoanalítica freudiana. Aunque Freud no lo diga con esas palabras, pero yo les decía, y esto es una síntesis, les decía el otro día esa literaria y profunda frase: el niño será el deseo irrealizado de los padres. Esto marca un problema importante en psicoanálisis, porque obviamente ya no se trata solo de la pulsión de uno, la pulsión somática que adquiere una inscripción psíquica a través del grito, ¿no? Yo les hablé del grito como expresión primera del nacimiento, y que en el encuentro con el otro, esa pulsión somática, esa fuerza, se psiquiciza. El grito grita por una carencia somática y el encuentro con el otro va transformando al aparato neuronal del cerebro en aparato psíquico. No es que haya una diferencia tajante entre lo psíquico y el cuerpo. Lo que hay es una categoría distinta. Lo somático viene construido. El psiquismo, me parece a mí, se va construyendo. Y se va construyendo en relación con el otro. Incluso si ustedes piensan en el psiquismo fetal, ¿no? El psiquismo fetal también se construye obviamente en relación con el otro. Por ejemplo, hay un sistema auditivo que tenemos nosotros que se llama la cóclea, que está en el oído interno, y ahora se ha comprobado en estudios neurobiológicos que se produce la activación de la cóclea, o sea, a los 6 meses de la fecundación, el embrión de 6 meses, el feto de 6 meses, ya escucha. Obviamente escucha sonidos, escucha la musicalidad. Cuando la madre le habla a su bebé que tiene en la panza, el bebé escucha. Lo que yo digo es que para el psicoanálisis y para Freud se produce un problema serio cuando uno piensa en los orígenes del psiquismo. El origen del psiquismo no es, como planteaba Lacan, me parece, solamente el lenguaje. Es el encuentro con el otro.
es el encuentro con la madre, es el encuentro con el padre, es el encuentro con un otro, que es el otro que lo saca de ese momento traumático que es el desamparo del nacimiento. Yo les decía que ese otro, que Freud lo señala como el sueño irrealizado de los progenitores, penetra en el psiquismo, dice Freud, sin ninguna actividad particular del chico. No es que el chico se identifica con la madre que lo atiende o con el padre que lo atiende. Hay algo que es la identificación pasiva, también registrada por mí en el año 80, me parece, donde yo trato de mostrar ahí cómo el deseo del otro, la pulsión del otro, el deseo del otro se mete dentro mío y me configura en el deseo del otro. Yo, Norberto, soy Norberto del otro. Yo no me elegí llamar Norberto. El otro me puso, me marcó con ese Norberto. Si me marcó con Norberto, imagínense todas las marcas que pueden venir de los deseos inconscientes del otro. Esto posteriormente, me parece que lo planteé yo como identificación primaria pasiva, coincide bastante con el pensamiento de Laplanche acerca del mensaje enigmático de la madre, el mensaje sexual enigmático. Y coincide con Freud. Cuando Freud, yo se los comenté, plantea que Leonardo recibió los deseos sexuales insatisfechos de la madre, estaba diciendo algo parecido a lo que sostengo yo. La única diferencia, y Lacan también sostiene lo mismo, el deseo es el deseo del otro. Todo esto son relecturas en el siglo XXI, podríamos decir, de Freud. Pero hay algo que Lacan no llega a entender, y me parece que para mí, por ejemplo, Laplanche tampoco, que es la idea de que yo hablo de una identificación primaria activa, que tiene que ver con esto. Cuando el niño llora, y llora por hambre, si el otro le responde dándole hambre, el chico no se identifica con la madre que le da de comer, se identifica con la satisfacción de la necesidad. Y con esta satisfacción de la necesidad nace el deseo. Entonces, hay algo del yo que es propio del reconocimiento del otro por sus necesidades. Y esto marca una estructura del yo importante. El yo no es solo el otro, es también la identificación activa que hace el niño de su vivencia de satisfacción. Entonces, la vivencia de satisfacción que Freud reconduce al proyecto, 1895, ya está presente en todo esto que estamos hablando ahora. La otra cosa que yo les hablé un poco, y que quiero recordarles solamente, es que en Introducción del Narcisismo se forma una estructura que es el ideal. Este yo ideal o este ideal del yo es el preanuncio de lo que vamos a ver probablemente hoy o la próxima, si tenemos posibilidades hoy, si no la próxima, que va a configurar lo que es el superyo en el aparato psíquico. O sea, la existencia de una instancia que tiene la posibilidad de ordenarme la represión al yo, de una instancia que vigila como conciencia moral, como moral misma, las condiciones en que el yo tiene para realizar los proyectos del ideal. Y cuando no los realiza, produce lo que conocemos como clínicamente la depresión. Entonces, digo, esto es muy interesante porque Freud lo plantea en Introducción del Narcisismo, lo deja ahí, no sabe cómo seguirlo, este problema, y esta instancia, este ejemplo del ideal del yo, va a aparecer nuevo, como un nuevo concepto, en el yo y el ello como super yo ideal del yo. De ahí lo retoma para la nueva tópica. Comentarios al pasar, que luego me voy a meter con el tema. Estamos todavía, hasta ahora, en una zona donde la cura se define por hacer consciente lo inconsciente. Término obviamente que ustedes conocen, que
que es archiconocido y que solo es válido para la zona del sueño. En la zona del sueño uno tiene que hacer consciente lo inconsciente, que está expresado por las representaciones de palabras deformadas por la represión, deformadas por la condensación del sueño, por el desplazamiento del sueño, por la transferencia, pero está en el lenguaje, está en la asociación libre. Por eso la regla fundamental que se crea en la primer tópica es asociación libre y atención flotante, ¿no? Para ser consciente lo inconsciente. Van a ver cómo esta regla va cambiando, por lo menos para muchos psicoanalistas en el mundo y para mí, a otra que está mejor definida, que es cuando Freud define donde ello estaba, yo debe advenir. Que es otra cosa, no es solo hacer consciente lo inconsciente. Es una estructura psíquica, el ello, lo pulsional, que tiene que advenir yo palabra. O sea, lo no representado que tiene que representarse. Es otra categoría de la cura. Y en esta última categoría de la cura que vamos a empezar a desarrollar hoy, hay algo importante que es que inevitablemente va a ir progresivamente interviniendo más la figura del analista, la persona del analista. En la primera etapa el analista tenía que ser un cirujano, un espejo, no mostrar nada. Su persona era un peligro. Esto lo toma el primer Lacan, ¿no? Que muy comprometido con esa idea, plantea un análisis silencioso, como eran también los análisis freudianos ortodoxos de aquella época, un análisis silencioso donde el analista solamente tenía que poder reproducir en una interpretación el contenido latente de lo que el paciente decía. Van a ver ustedes cómo esta aparente, entre comillas, neutralidad del analista, el analista frío, espejo, indiferente, va cambiando progresivamente Freud hasta un Freud comprometido con el paciente, ¿no? Comprometido con lo que le pasa al paciente, con las pulsiones del paciente y con sus propias pulsiones. Esto es lo que quería recordarles. Estamos ubicados en esta zona, ¿no? Inconsciente reprimido, los sueños, la histeria, inconsciente no reprimido, pero manejado por la autoestima, por la acción del ideal sobre el yo, proclive al problema del enamoramiento. Yo me enamoro del ideal que yo no pude conseguir, enamoramiento patológico, no es amor esto. En el problema del narcisismo no está el problema del amor, está el problema de la fascinación, de quedarme atrapado en la imagen del otro, que es mi propia imagen, ¿no? Es la droga, si ustedes quieren. El problema de la droga, el flagelo de la droga, está construido en ese ideal que me exige tener que rendir lo que el ideal exige que rinda. Y a veces es producto de esto de algo que Freud va a mencionar y que luego Lacan va a retomar con fuerza, que es que hay algo en el psiquismo que va más allá del principio del placer. Esto cambia radicalmente el psicoanálisis. Esto es lo que Freud va a descubrir en el 1920, más allá del principio del placer. Aparentemente un trabajo especulativo que, miren el tiempo que le llevó, lo terminó de escribir en marzo del 19. No lo presentó, lo siguió escribiendo, hizo una pequeña presentación con los compañeros, los discípulos, en noviembre del 19, y lo terminó de escribir en noviembre del 20. O sea, es un texto que le llevó tiempo, que lo corrigió, porque era una ruptura con mucho de la teoría psicoanalítica previa de Freud, que es esta, fundamentalmente esta. El psiquismo no seguía solamente por el placer, seguía también por el displacer. Baste decirle a ustedes, a cualquiera de ustedes, las dificultades que implica tratar un masoquismo moral, las dificultades que implica tratar una reacción terapéutica negativa, para darse cuenta de la importancia de la búsqueda del displacer, término que Lacan cambia
por la búsqueda del goce, ¿no? Ese goce que Miller llama destructivo, mortífero, y que lleva a la destrucción gozando. Bueno, cualquiera de ustedes tiene la experiencia de haber visto, de haber vivido incluso, de haber leído individuos que buscando el goce ese están al borde de la muerte o mueren en la búsqueda del goce. Una sobredosis, por ejemplo, es eso, ¿no? Es una aspiración mortífera a un goce que no es goce, en realidad es un sufrimiento oculto por el goce de una instancia ideal, que va a ser el super yo, que le obliga a gozar hasta que te mueras. Si ustedes escucharon esto, gozar hasta que te mueras, ya el psiquismo no es solo la realización de un deseo, no es siempre, o no es solo la realización de deseo. Insisto en esto porque no estoy diciendo que el deseo no sea importante, digo que el deseo tiene una parte del psiquismo y la otra parte está muy relacionada con este tema de la destructividad. Pero ahora quiero decirles cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a una zona que ya no es la autoestima, ya no es la depresión, ya no es el sentimiento de inferioridad, que es todo lo relacionado con el narcisismo, sino que llegamos a una zona donde lo que priva son repeticiones? Freud descubre que el psiquismo humano se mueve por la repetición, por la tendencia a la repetición, y acuña un gran nombre que ya había tenido antes, pero que acá lo acuña de una manera muy fuerte, que es el concepto de compulsión a repetir, uno de los grandes conceptos freudianos, compulsión a repetir. Pero veamos cómo llegamos a esto. Yo les había hablado, le había mencionado, que junto con Introducción del Narcisismo en el 14, escribe 3 textos juntos. Duelo y Melancolía por un lado, que lo publica en el 17, esperó 3 años para publicar Duelo y Melancolía. Recuerdo, Repetición y Elaboración, que aparentemente es un artículo sobre técnica, y Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Les comento esto, y espero que me puedan seguir en este desarrollo, para ver cómo estos 4 textos desembocan en el más allá del principio del placer y otros textos que le voy a comentar, especialmente un texto poco leído y fundamental que es Lo Siniestro, ¿no? Un texto de 1919. Cuando él escribe Recuerdo, Repetición, Elaboración, está enamorado, digamos, de su teoría de que el inconsciente reprimido es todo, y que la representación verbal es toda. Casi podría decir que es un Freud lacaniano, ¿no? Que diría el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y todo ocurre en el aquí y ahora porque se da cuenta que el recuerdo termina su función en el psicoanálisis terapéutico porque hay cosas que no se pueden recordar. Una clave del análisis, ¿recuerdan las películas, de todas las películas sobre psicoanálisis? ¿Qué pasa? El individuo recuerda, hace el ensayo y dice, ahora me di cuenta, era por esto, mi padre me había hecho esto, mi otro me había abusado, y ahí se recuperaba todo. Ahora descubre en la clínica que llega un momento que el paciente no recuerda. Hay realmente una infancia, una amnesia infantil. Y esta amnesia infantil no se descubre por las palabras, se descubre por otro de los grandes conceptos que yo ya les dije recién, que es el Agieren. El Agieren freudiano es la repetición. Eso que en lugar de recordarse se va a repetir ¿con quién? Con la figura del analista. Y ahí se instala un concepto que aún hoy tiene vigencia para muchos analistas, que es el concepto de neurosis de transferencia, que, digamos, lo realzó y le dio una magnitud enorme Melanie Klein. Melanie Klein, ¿qué hacía? Interpretaba en el aquí, ahora y conmigo. Y lo seguía Freud en ese sentido, al Freud del 14.
todo lo que se repetía con el analista. 1914, Freud está de acuerdo con esto, llama neurosis de transferencia y tiene una célebre frase que todavía es reprendida. Aquel que se cura con el analista de sus represiones e inhibiciones, se cura en la vida. Ah, miren ustedes qué definición y qué final feliz. 1914, otro analista de nuestro siglo, nosotros, podríamos decir, bueno, cierro todo, ya tengo la definición, se la dejo a mis discípulos, todo se cura con Coca-Cola, digamos, todo se cura con la posibilidad de que conmigo reviva todo lo que le pasó en la vida y está curado. Lamentablemente no es así. Esto Freud lo va a descubrir más adelante, lo va a descubrir en 1920, cuando va a descubrir que hay huellas que no tienen representación de palabra y entonces no pueden reproducirse en la transferencia. Y cuando descubre el más allá en análisis terminable e interminable, una idea que se la prestó Ferenczi, digamos, y que es esta: ningún analista puede concitar en sí todas las transferencias de un paciente, porque su persona, y acá viene un concepto novedoso en el psicoanálisis freudiano, la persona del analista, hay personas que no pueden recibir transferencias porque su característica personal no lo permite. A ver, ¿es lo mismo que yo me analice con A que con B? Como analistas, no. O sea, A tiene por ahí más cualidades teóricas, clínicas, pero B tiene características personales que me facilitan a mí la posibilidad de transferir. Entonces, la persona del analista va adquiriendo en el psicoanálisis contemporáneo un lugar cada vez mayor, que no estaba en esa época en Freud. Freud seguía manteniéndose en la idea de ser un cirujano, un espejo, no intervenir para nada, para no alienar, porque él mismo sabía que si el deseo del otro, el deseo de los padres, puede proyectarse en el niño, y también el deseo del analista puede proyectarse en el paciente, y el paciente ser una réplica del analista. Entonces, tratando de cuidar esto, él pone un manto y dice, no, analista espejo, analista cirujano. ¿Me van siguiendo? A mí me gusta la interrupción, pero como a ustedes no les gustó, no voy a hacer interrupciones de que me pregunten. Pero bueno, sigamos adelante. Escribe esto, al mismo tiempo que escribe esto, escribe Duelo y Melancolía. Fíjense, ¿por qué posterga Duelo y Melancolía 3 años? Porque acá está diciendo, señores, tengo la fórmula de la felicidad. Coca-Cola me hace feliz. La cura por la neurosis de transferencia. Y vuelvo a decirles, hay grupos de analistas que todavía siguen pensando que en la neurosis de transferencia se resuelven todos los problemas terapéuticos de un paciente. Y sin embargo, él describe un cuadro, que es Duelo y Melancolía, algo les hablé, donde, como yo les decía, el impacto mayor es que la muerte se hace presente en el psicoanálisis. O sea, hasta ahora era sexualidad reprimida que uno levantaba y el individuo tenía satisfacciones. Hasta ahora era pensar en duelo, en introducción del narcisismo, bueno, desmembrar el ideal para que el yo sea realmente dueño de su destino. Ahora aparece algo nuevo, y es que un individuo se puede matar. Otra vez, digo, ¿no? Que un individuo se puede matar, esto es Duelo y Melancolía, implica dos cosas. O metemos el psicoanálisis, la muerte, metemos la muerte dentro del psicoanálisis, o se lo dejamos a la psiquiatría, o se lo dejamos a otra especialidad. Esto depende mucho de lo que podemos llamar la corporación psicoanalítica, ¿no? Ya sea la EOL, ya sea la IPA, a la cual yo pertenezco, ya sea cualquier organización. Podemos decir, no, con esto no nos metemos, no nos conviene. Bueno, Freud lo dudó.
o sea, estuvo 3 años sin publicar Duelo y Melancolía. Lo publica en el 17 porque es difícil publicar al mismo tiempo que uno cura la neurosis de transferencia, lo cual puede ser cierto en algún punto, que uno cure bastante con la neurosis de transferencia. Y por otro lado, decir, hay un nuevo mecanismo, la identificación, otro de los grandes conceptos psicoanalíticos que se recuperan en la relectura del siglo XXI, y uno dice, bueno, la pucha, ¿cómo hacemos con esto de que la identificación me trae un objeto perdido? Yo lo pierdo, pero en realidad no lo pierdo, lo meto dentro mío y dentro mío lo mato. Y en matarlo en el yo es confundido con el yo, me mato a mí mismo. Flor de mecanismo, ¿no? Para pensar. O sea, obviamente no lo piensa cualquiera, ninguno de nosotros por ahí lo hubiera podido pensar así. Entonces, cuando él dudaba de sus mismos discípulos, de que le comprendieran lo que pensaba, es porque les, vamos a decirlo más amistosamente, les arruinaba el negocio. Si el negocio era curar a los pacientes con represiones sexuales, ahora aparecía otro problema, que era cómo se cura un tipo que pierde a su mujer, a su madre, a su padre, a lo que sea, y en lugar de hacer un duelo, hace una melancolía, lo incorpora dentro de él, vuelvo a decirle, lo mete en el yo, se confunde con el yo, y el super yo lo mata. Quiere decir que hay que incluir la muerte dentro del psiquismo. Hay que incluir la destructividad. Punto aparte. Me voy ahora a otro texto del 14. Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Uno de los textos más importantes de Freud sobre técnica y más cuestionables de Freud. Se los dice alguien que, como ustedes verán, soy bastante respetuoso de Freud, lo tengo como una referencia importante, pero es un texto donde me parece que Freud se equivoca bastante duramente, digamos. Y sin embargo es un texto, yo diría, de colección. O sea, cuando alguien está formándose en psicoanálisis, le enseñan rápidamente puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Yo les voy a decir algunas cosas importantes. Año 14, estamos todos en el 14, estamos Duelo y Melancolía, la muerte. Recuerdo, repetición y elaboración, el concepto de Aguirre, que da la pauta de que todo lo que se repita con el analista y se cure con el analista, se cura en la vida. Y ahora tiene otro problema. Están analizando a full todos los discípulos, él y todos los discípulos. Y empieza a tener problemas con Ferenczi y con Jung. ¿Cuáles son los problemas? Y Jung se enamora de una paciente, Sabina Sprecher, y tiene una relación amorosa con ella siendo su paciente, un escándalo. Ferenczi pareciera que tenía algunas cosas también de acercamiento sexual con algunos pacientes. Diría, era el comienzo del análisis, no era fácil para un analista en ese momento darse cuenta de lo que era realmente el análisis, y bueno, sentían pulsiones, esto es la prueba de que el otro tiene pulsiones, y las actuaba. Entonces Freud, 1914, en la Viena de 1914, su instrumento, el psicoanálisis, que él trataba de poner en vigencia en el mundo, se pone en peligro, porque la academia estaba esperando uno de esos errores, digamos, para caerle encima y decir que eso era un aprovechamiento, que nadie consulte a un psicoanalista. Entonces él sale y escribe puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Escuchen lo que voy a decirles con atención. En puntualizaciones sobre el amor de transferencia, Freud plantea que el gran problema del amor de transferencia que revive una paciente o un paciente con su analista, se enamora de su analista, el problema no es el amor del paciente, el problema es la reacción amorosa del analista. Es lo que Freud va a llamar, en su primera casi acepción, la contratransferencia del analista. Y entonces, escuchen esto, es interesante, no sé si ya se los conté, pero es una cosa muy interesante. Porque él lo que propone en ese momento no tiene instrumentos para manejar eso,
lo que proponen a los analistas es sofrenen. ¿Vieron los caballos que con las riendas uno los sofrena la pulsión del caballo, digamos, la fuerza del caballo? Están las riendas para sofrenar. Utiliza la palabra sofrenar las pulsiones del analista. Sofrenar es más que reprimir. Sofrenar es reprimir todo lo que le pasa. Y entonces utiliza una palabra en alemán que es indiferencia, Y ser indiferente es sofrenar y ser indiferentes al amor de los pacientes con la indiferencia que le da la sofrenación. Ustedes se dan cuenta que si yo tengo un paciente o una paciente que se enamora de mí y yo sofreno mi pulsión amorosa y me torno indiferente, lo que estoy haciendo es que el amor de la persona que se enamoró de mí decaiga. Nadie se enamora de alguien que es indiferente. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa acá es que Freud no se da cuenta de una cosa que tiene consecuencias muy importantes. Primero le digo una consecuencia de librería. Jones recibe este texto, se lo da a Strachey para que lo traduzca, y cuando Strachey traduce, en vez de traducir indiferencia por indiferencia, indifference por indiferencia, lo traduce por neutralidad. Entonces, tomen la frase y yo la cambio. Sofrenar la pulsión y ser neutral. Bueno, el psicoanálisis a posteriori de Freud toma este concepto de neutralidad y lo eleva a una de las condiciones del análisis, la neutralidad analítica. Y el compromiso analítico desaparece. Si todo es neutral, si yo soy indiferente, si yo soy neutral, termina, digamos, una experiencia analítica que implica el compromiso del analista con su mundo pulsional. ¿Cómo se resuelve esto? Obviamente la resolución no es tener relaciones sexuales con un paciente. Eso es una prohibición ética que uno tiene. Pero sí la solución es que un analista que está en esa situación pida análisis, que en lugar de sofrenar la pulsión, la analice, que en lugar de sofrenar la pulsión, lo supervise. Freud no atinó a pensar que la solución era el reanálisis de sus discípulos, volver a analizarse para entender por qué esa pulsión erótica, sino que simplemente la suprimió. Lacan se sube a esto y provoca un otro acontecimiento teórico importante. La contratransferencia, lo que siente el analista, es la resistencia del análisis. Entonces no hay que sentir. Después, Lacan lo va a cambiar con un concepto muy interesante de Lacan, que es la implicancia del analista. Se da cuenta que así las cosas no funcionan. Pero ¿qué es lo que funciona entonces en ese punto? Que el analista pueda en su análisis transformar, sublimar la pulsión sexual directa, el deseo sexual directo, en un deseo de conocer, en un deseo epistemológico, de epistemofilia, que es conocer el amor del otro, dialogar con el amor de transferencia. Freud lo dice, no se puede invocar a los demonios del Averno y luego mandarlos callar. Pero ¿cómo se habla con ellos? Si yo puedo tener la seguridad que lo que me interesa no es tener sexo con un paciente, lo que me interesa es conocer la historia del amor infantil. La historia de ese amor infantil donde quedó cegado y atado en los vericuetos del complejo de Edipo. ¿Me siguen hasta acá? Ustedes ven cómo hay un compromiso en Duelo y Melancolía del analista con la muerte. No lo toco. Un compromiso ahora con algo del analizado, que ya no es la representación de palabra, sino es la pulsión. El analizado le dice, quiero tener sexo con usted. Vine acá y empecé a analizarme porque quería tener sexo con usted. Es la pulsión que vuelve a aparecer en lugar de la representación verbal.
Entonces, ahora con toda esta idea, yo les quiero pensar cómo se empieza a mover el psicoanálisis. Estamos en 1914, empieza la Primera Guerra Mundial. Vamos bien. Empieza la Primera Guerra Mundial. Y empieza, ¿sabe qué? 2 años después, la gripe española. El COVID-19 estaba en 1919, 1918. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? El COVID-19 de hoy en realidad estaba en 1918 o 19 en Europa. Los muertos de la guerra no fueron todos muertos de la guerra por bayonetas. Hubo muchísimos muertos por la gripe española, que se llamó española por razones que no les voy a contar ahora, políticas y demás. Pero era una gripe en toda Europa que vino de Estados Unidos, además. Bueno, lo que yo quiero decirles es 2 cosas. Este es el contexto. Estamos con todos estos planteos y un contexto que es la guerra mundial, los soldados que en la carnicería del 14 se mataban con bayonetas, sangre, todo lo que les dije, y además, oscuramente, esa muerte aparentemente silenciosa, que era el COVID-19 trasladado a 1919. Un punto interesante para destacar. La hija de Freud muere por el COVID. Perdone que diga COVID, ustedes me entienden que estoy tratando de asimilar las 2 situaciones. Freud no hace ningún comentario teórico sobre el COVID. Díganme ustedes si han leído algún comentario en algún texto de Freud sobre la gripe española. Mató 70 millones de personas. No es que algunos se enfermaron y fueron al hospital. Murieron 70 millones de personas en Europa. Acá también llegó Argentina, no tengo los datos de Argentina. Pero digo entonces, en ese contexto, Freud retoma, esta es mi interpretación, ¿no?, de la teoría freudiana en el 2021, Freud retoma todas estas líneas que yo les conté y se pone a pensar que entonces hay algo que va más allá del principio del placer, que cuando la gente se mata, aparentemente no es en búsqueda del placer y de la satisfacción, es la satisfacción de otra cosa, en todo caso. Y ahí esboza su teoría de la pulsión de muerte. Teoría que trajo grandes consecuencias. La mitad de los discípulos le dijeron, no quiero saber nada con la teoría de la pulsión de muerte. Nosotros nos quedamos con el deseo y su realización y con la sexualidad. No hay destructividad. Pero Freud, a partir de ahí, todo el acento de su obra va a ser sobre la destructividad y la relación de la destructividad con el amor. Estos son los grandes problemas del psicoanálisis contemporáneo. Cómo se analiza el amor para que el amor triunfe sobre la destructividad. Y esto no es un pensamiento religioso, es un pensamiento real, digamos. Uno ve que la destructividad aumenta cuando desaparece el amor. Digamos, ¿no? O sea, la destructividad aumenta cuando aumenta la pobreza, porque cuando aumenta la pobreza disminuye el amor. Y esto es un COVID sociológico, digamos, ¿no? O sea, la pobreza en Latinoamérica es un efecto destructivo sobre el amor. Pero bueno, punto y aparte. Perdonen un segundo, pero hay otro analista que me está hablando por la ventana. No se preocupe. Y que me está queriendo vender cosas. Bueno, espero que se haya ido. Me quería vender no sé qué cosas por el altoparlante. Bueno, entonces les decía que en ese momento, cuando Freud introduce la pulsión de muerte, lo hace con cierto dolor, porque imagínense toda la teoría que él había armado con respecto a la sexualidad, con respecto al amor, sobre el amor de transferencia, de pronto
yo siempre digo lo mismo, uno se podría sentir tentado de decir, no escribo más nada. Ya tenía en esa época 60 y pico de años. No escribo más, me quedo siendo el inventor del problema de la sexualidad, una técnica psicoanalítica, las neurosis de transferencia que curaban todo, pero él no, o sea, se dan cuenta que la epistemofilia, que el deseo de investigar, el deseo de saber, en Freud pudo mucho más que las honras que podía haber tenido, y le decía, le trajo problema con los discípulos, porque los discípulos tampoco les interesaba meterse con la pulsión de muerte a la altura, después de haber aprendido todo sobre la sexualidad, venía la pulsión de muerte. Pero antes de la pulsión de muerte hay un texto que quiero darles a conocer muy interesante, que es lo ominoso, lo siniestro. Porque lo siniestro es un análisis aplicado sobre un cuento de Hoffmann, que fue llevado después a un ballet. El cuento de Hoffmann habla, para hacerlo corto, habla básicamente de que el yo humano se desdobla, se divide. Ya Freud lo había dado a entender esto casi en el proyecto, ¿no? En los primeros trabajos sobre histeria, con Breuer había una idea de una escisión del yo. Pero acá es claro que el yo se desdobla, se divide en un yo que protege, que es el protector de la vida, la madre que da de comer, y que se transforma al mismo tiempo en el embajador de la muerte. Ustedes dirán, ¿por qué les traigo esto? Primero les traigo el problema de la muerte, antes de la pulsión de muerte, con el problema de los siniestros, 1919. Les traigo esto en el contexto de la guerra y de la peste, de la gripe española. Y la gripe española tenía la misma característica que tiene el COVID. El que contagia no es el aire, es el otro. O sea, por eso nosotros podemos estar al aire libre y no contagiarnos, porque no está en el aire. Está en las personas y creo que tienen un recorrido de 20 centímetros, 30 centímetros y cae, muere el virus. Entonces, el virus lo trae el otro. Entonces, el otro, que es mi madre, mi hijo, mi mujer, es al mismo tiempo quien me protege y es al mismo tiempo embajador de la muerte. Esto es lo que está pasando ahora, en el 2021, con el COVID. Yo tengo miedo de mis hijos porque pueden venir a visitarme y me pueden contagiar. Y yo puedo contagiar a mis hijos. Entonces, la muerte está entre nosotros. O sea, si ustedes miran todos los cuidados que se pueden hacer con el respecto al COVID, son cuidados que tienen que ver con aislar a las personas. 1,5 metros de distancia, el tapabocas, no en un lugar cerrado. O sea, el peligro somos nosotros para los otros. Esto Freud lo entiende, me parece, no lo menciona directamente como problema con la peste española, con la gripe española, pero sí descubre que hay un otro yo, que es el otro en realidad, que me puede atacar y destruir. Y este yo lleva al personaje de la obra de Hoffmann al suicidio. O sea, es muy interesante el texto, pero lo que quiero decirles del texto es que ya ahí anunciaba la presencia del otro como un otro yo que se transforma en embajador de la muerte. En la gripe española era lo mismo que ahora, mucho peor, porque no había tratamientos, no había nada, la gente se moría directamente. Se contagiaban y se morían. Pero el sistema de protección era el mismo, era aislamiento. Bueno, voy ahora a más allá y a la pulsión de muerte. Díganme cuando tengo que parar, María Paz, más o menos. Yo creo que unos minutos, doctor, ¿le parece? A las 11:15 damos lugar a las preguntas. Bueno, me quedan 10 minutos. Sí, 15 minutos por ahí. Bueno, en 10 minutos voy a decirles lo que quiero decirles de este problema del más allá. Todo el psicoanálisis estaba basado en el deseo.
Todo el psicoanálisis para Freud está basado en el deseo. Entonces, yo les hablo poniéndome en el lugar de Freud, ¿no? O sea, es una exageración mía, pero en realidad, en mi lectura, yo me pongo en el lugar de él y pienso, bueno, ¿cómo hubiera resuelto los problemas? Porque no es que yo diga, bueno, no habla más del deseo, ahora habla de la pulsión de muerte, lo dijo él y ya está. No, trato de entender por qué y cómo. Él descubre que todo el mundo del deseo, esto es importante porque esto les permite entender cómo autores han tomado distintos caminos. Por ejemplo, Melanie Klein tomó el camino de la destructividad. Directamente tomó lo último de Freud y se olvidó de lo primero, se olvidó de la sexualidad y del deseo prácticamente. Todo fue envidia, destructividad, la idea de la reparación como cura. Por otro lado, Lacan toma todo el deseo en el primer tiempo. Es el deseo, el motor, el deseo del otro, bueno, cantidad de cosas de este tipo. Pero digo, vean cómo los post-freudianos van tomando parte de Freud y la van desarrollando muy bien. Pero no es toda la obra de Freud, no es todo el pensamiento de Freud. Entonces, Freud descubre que el deseo no puede explicar la muerte de las neurosis traumáticas, que el deseo no puede explicar la muerte del COVID-19 del 1919. Entonces empieza a pensar que hay algo en el ser humano que puede provocar la muerte del otro y la propia muerte. Entonces, para explicar esto tiene que explicar una tendencia del aparato psíquico desde el punto de vista económico que vaya más allá del principio del placer. Entonces da el ejemplo del Fordá, que ustedes ya lo conocen, el nietito de Freud que tiraba un carretel por encima de la cuna y después lo retiraba y decía fo, da, era afuera, acá está, el juego de acá está, acá no estoy. Este juego que era representar la madre, él se dio cuenta que el chico jugaba más que nada a echar afuera a la madre. Entonces empieza a descubrir otro elemento importante, que la posibilidad de ser dominador de la situación es un factor nuevo que se agrega a la obra de Freud. La posibilidad de pasar de la pasividad a la actividad. Si yo consigo pasar de la pasividad a la actividad, no me importa el displacer. La echo a mi madre. No es que mi madre se fue, yo la eché. Piensen en muchas cosas clínicas y se van a dar cuenta que este mecanismo está ahí. Entonces, esto no está más allá del principio del placer, en parte. Hay un placer de dominar la situación. Si yo soy un niño y voy al dentista y tengo miedo porque me hace abrir la boca y me mete cosas en la boca, después voy, juego con otro chico, le abro la boca y le digo que soy el dentista y me hago dueño de la situación. Entonces esto no contradice del todo el principio del placer. Tampoco lo contradice las neurosis de transferencia, porque son placer para un sistema y displacer para otro. Pero el que lo contradice claramente es el sueño de las neurosis traumáticas. Neurosis traumáticas, recuerden que estamos en el 20, los soldados que volvieron de la guerra consultan con neurosis traumáticas y tienen sueños traumáticos. Entonces él dice, miren qué interesante el pensamiento, la teoría de que el sueño era una realización de deseos, y ahí aparece la importancia de la idea del deseo en el psiquismo y su realización, esta realización del deseo me deja lugar a que el individuo en la neurosis traumática va en búsqueda del dolor. Va en búsqueda del dolor. Masoquismo moral. Un individuo tiene una vida X y va en busca del dolor, de ser maltratado, criado, dejado, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación lo lleva a postular que existe algo que va más allá del principio del placer. Algo que es para él sinónimo de la pulsión de muerte. Perdónenme una segunda interrupción, voy a sacar a mi perro porque está ladrando mucho. Mi compañía en la conferencia. Lucas, vamos. Vamos.
Bueno, aprovecho para decirles a quienes tienen la inquietud de participar, en unos minutos les vamos dando la palabra en el orden que lo han solicitado, ¿no? Nada más ahora queríamos como que el doctor expusiera sus ideas y luego ya intervenimos. Bueno, yo Gracias. les decía que este descubrimiento que podríamos llamar goce, ¿no? Este tipo que va en búsqueda del sufrimiento, él lo descubre en la transferencia y dice que hay pacientes que repiten en la transferencia situaciones de dolor. Y esto pasa en la vida de pacientes incluso no neuróticos, que repiten en la vida dolores. Está el ejemplo de la mujer que se casa 3 veces y sus maridos se mueren inmediatamente, tiene que cuidarlos. Entonces él se pregunta, este destino, esta neurosis de destino, de paso les voy a, busquen en la red, que hay 2 trabajos míos importantes que están, que uno se llama Recuerdo, Repetición y Elaboración, y el otro se llama Actualización del concepto de trauma, que están en la red. Los otros no se los pude mandar porque están en mi libro y mi libro está agotado, no, ahora lo van a traducir al portugués, pero después probablemente lo haga publicar, reeditar en México. Pero no se los puedo mandar porque están ahí dentro del libro y no les puedo mandar el libro por... Pero esos 2, hay otros más publicados. ¿Actualización de qué, perdón? ¿Cómo? El segundo artículo, ¿cuál es? Actualización. Actualizaciones del concepto de trauma. Bueno, entonces les decía, se repite entonces el dolor y ahí pueden entender cómo ha crecido en el mundo el concepto de goce lacaniano. Porque el concepto de goce lacaniano es la traducción que hace Lacan de este concepto freudiano, que es el masoquismo moral. Si hay un típico exponente del goce, es el masoquismo moral. Dejo librados a ustedes qué les conviene más usar, el concepto de goce o el concepto de masoquismo moral y cómo uno puede abordar eso. Vamos a ir terminando por problemas de tiempo. Hay en el capítulo 5 del Yo y el Ello, si lo leen, un momento donde Freud descubre que hay huellas némicas, que yo llamé huellas némicas ingobernables, también allá por el 80, que son incapaces de ligadura con el proceso secundario, o sea, son incapaces de ligadura con la palabra, pero que condicionan la vida de los neuróticos en algún momento de su transcurrir. Entonces, Freud ahí abre el camino a lo que está más allá de la palabra. Abre el camino a lo que está más allá del placer, al trauma. Entonces, el trauma que había sido el primer momento de Freud, el trauma sexual, que era relativamente fácil de entender, pasa a ser ahora un trauma temprano. No solo el trauma de la guerra, el trauma temprano, el trauma del desamparo. Y otra vez, ¿cómo se llega al trauma del desamparo? Abro ahora el camino a lo que va a ser el último seminario, un centro, que es la contratransferencia. Esto no aparece en palabras. Aparece en una contratransferencia imaginativa del analista, como la llama Green. Una contratransferencia donde yo puedo, en determinados momentos, como en el caso de César Botella, un analista francés muy importante, que mientras analizaba a un paciente, empezó a sentir que le sonaba en la cabeza la música de la Viuda Alegre. La música de la Viuda Alegre era lo que él pudo utilizar para entender el material más reprimido, podríamos decir, no es reprimido, esas huellas némicas ingobernables. Entonces, el análisis contemporáneo, ¿de qué trata? ¿Trata de la represión de la sexualidad en el 2021? ¿Trata como núcleo central la represión de la sexualidad? No. No es lo central. Puede estar, no digo que no esté, está, pero no es lo central. ¿Qué es lo central? Algo que les dije hoy, que es descubrir el amor, dialogar con el amor, dialogar con ese amor de transferencia, habiendo transformado uno, la pulsión directa sexual, en un deseo epistemofílico, el deseo del analista de Lacan, podríamos decir.
Y más allá de eso, ¿de qué trata el psicoanálisis de hoy? Del trauma temprano. De este trauma temprano, donde ocurren huellas que no las podemos encontrar en palabras fácilmente. Las vamos a encontrar en actos, a veces en actos que van contra la vida, y las vamos a encontrar también en la cabeza del analista, en la mente del analista, en la contratransferencia del analista. Y nos queda en el camino de todo esto el concepto de pulsión de muerte, que tiene que ver, en realidad, con el concepto de disfrutar del dolor que está en el ser humano, disfrutar del dolor. A veces estimulado por la cultura, ¿no? Digo, bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos, es una estimulación al dolor, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno cultural, digamos, del comienzo de la época religiosa. Pero digo, nos queda por adelante ahora ver el problema de la identificación, la nueva adscripción al yo y el ello, y algo de la escisión del yo que les voy a comentar la próxima reunión. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor. Hay muchas personas que quieren intervenir. Les hicimos esperar un poco. Sandra Lara, por ahí había levantado la mano. Sandra, ¿quieres participar? Sí, sí, gracias. Buenos días. Buenos días. A mí me surgió una duda en cuanto retomó duelo y melancolía respecto a este mecanismo en la identificación y cómo puede llegar a la muerte como enlazada con la pulsión de muerte. Y mi duda era como si también, cómo enlazarlo con la propuesta que hizo usted de una identificación activa y pasiva. Sí entiendo que la identificación primaria, pero si esto tendrá, digamos, algo que ver con este tipo de identificaciones que ya podremos considerar secundarias, creo. Sí, esto muestra, o sea, el mecanismo de la identificación primaria no es solo un mecanismo que ocurre en el momento del desamparo. O sea, ahora que estamos todos medio desamparados por este COVID maldito, digamos, estamos proclives a recibir identificaciones primarias pasivas. Los gobiernos, quien sea, digamos, ¿no? Puede usar este desamparo para imponernos el deseo del otro, el deseo del poder, digamos, ¿no? Esto tienen que entenderlo siempre así. O sea, siempre está vigente la posibilidad de hipnotizar. Si algún día tuviéramos tiempo, me gustaría dedicar más tiempo a explicarles el fenómeno hipnótico como un fenómeno común, digamos, en el fenómeno de las masas, por ejemplo. La otra pregunta es, en la melancolía me parece que hay una identificación secundaria, narcisista, pero secundaria. El mecanismo es relativamente sencillo, porque Freud lo que descubre es que uno no resigna los otros que han sido importantes o significativos en la vida de uno. Y como no los resigna, pero esto lo descubre después del 20, como no los resigna los objetos que perdió, los incorpora dentro. Este mecanismo se llama identificación. Por eso que el psicoanálisis contemporáneo va a hacer mucho hincapié en la cura por desidentificación. Y va a poner un riesgo en que alguien se cure por identificación con el analista, ¿no? Porque esa identificación con el otro puede ser a veces positiva si se transforma en un duelo adecuado. Yo lo tengo al otro dentro mío, pero reconozco que si el otro es mi padre que me habla y a veces me comenta y lo recuerdo. Y otra cosa es que yo me transforme en el otro. Si yo me transformo en el otro y esa identificación se produjo por mi ambivalencia con respecto al objeto perdido, yo lo amé y lo odié, el objeto identificado va a parar al yo. Yo me transformo en el otro. Cada día estás más parecido a tu padre o a tu madre. Y ese otro al cual yo amé y odié, el superyo ejerce el odio y lo lleva al suicidio del yo. El yo se suicida por una equivocación.
El superyo lo mata porque piensa que es el otro. Y es el yo mismo. Es un mecanismo muy interesante, muy sutil, muy rico. Pero yo digo, se dan cuenta que esto tiene poco que ver con el psicoanálisis de la histeria. Pero esto no quiere decir que no haya psicoanálisis de la histeria. Hay partes de mi psiquismo que funcionan al estilo de una histeria. Hay partes de mi mecanismo, de mi psiquismo que funcionan al estilo del narcisismo. Hay partes de mi psiquismo que funciona en la zona del narcisismo comparado, unido a la pulsión de muerte que es la melancolía. Así me parece que es el psicoanálisis de hoy, ¿no? Muy bien. Gracias. Andrea por ahí también le hizo un par de preguntas al inicio, doctor, pero creo que tenía una tercera pregunta. No sé si la quieras hacer, Andrea. Andrea. Mira, yo creo que, bueno, es solamente esta, doctor, de si podría dar algún ejemplo de cómo funciona el inconsciente no reprimido y dónde lo ubicaría metapsicológicamente. Está muy preocupada por el inconsciente no reprimido. No, Se me hace muy interesante. A ver, el inconsciente reprimido es un inconsciente que genera una necesaria contrainvestidura. O sea, vamos a hacerlo didáctico, ¿no? Yo quiero tener sexo con mi madre. Eso está prohibido por mi padre, que es el superyo. Entonces el superyo es el yo que yo reprima. Pero la represión no es de una vez y para siempre. Yo tengo que gastar energía para mantener reprimido eso que de pronto aparece cuando, sin querer, miro a mi madre y la veo demasiado linda. ¡Epa! ¿De dónde viene eso? ¿No? Entonces, ahí tengo que mandar un esfuerzo. Este esfuerzo de desalojo de la pulsión condiciona al inconsciente reprimido, pero paga un precio. La energía libidinal me disminuye. Pero ¿sabes qué me pasa, doctor? No me puedo concentrar para estudiar. Y uno dice, ¿y en qué piensa? Y si el paciente le decía, bueno, pienso mucho en mi madre, uno ve ahí el motivo por el cual la libido, en vez de irse a estudiar, se va a detener el deseo de la madre. ¿Se entiende esto? Sí. Esto es inconsciente reprimido. Ahora, si yo tengo un inconsciente donde el deseo del otro se transforma en vos te vas a llamar Norberto, porque mi madre tenía un amante que se llamaba Norberto, supongamos. Perdóname, mamá. Pero vamos, supongamos que fuera así. ¿Yo tengo que reprimir eso? No. Porque no es mío, es del otro. Ahora, dentro mío me hace actuar como Norberto. Entonces, ¿yo dónde lo voy a registrar el inconsciente no reprimido? Fundamentalmente en las actuaciones. Es ahí donde aparece no la pulsión mía, sino la pulsión del otro. Entonces, es ahí donde yo tengo que en algún momento volver al Freud, al último Freud, que dice, señores, yo me equivoqué con el aquí, ahora y conmigo. Ahora hay que recuperar la realidad material o la realidad histórica más cercana a la material, el trauma temprano. Entonces tendré que en algún momento hacer una interpretación que roce, ¿y por qué te habrá puesto tu mamá Norberto? Para generar la posibilidad de que el paciente empiece a pensar de por qué los otros, no solo la madre o el padre, no importa, los otros influyen en él. Entonces, una cosa es la pulsión, se reprime, ese es inconsciente reprimido. Y otra cosa es la pulsión del otro, que uno no tiene defensas cuando es chico. Gracias, doctor. Muy bien. Josefina. Gracias, Magda. Okay. Sí, a ver. ¿Dónde está? Aquí está la pregunta. Norberto. Hola, Josefina.
Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, es que tú estás hablando de diferentes zonas, pero entre la zona del narcisismo y la zona del y de muerte, ¿cuál sería la posición del analista ante la destructividad? Y yo me pregunto, porque tú has hablado de trabajar con la apuesta pulsional, que el psicoanálisis contemporáneo ya no es más así como estar en silencio, porque también sería mortífero. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar? Porque tú hablas de que tendríamos que ser más activos, de trabajar con preguntas, de no guardar tantos silencios, pues como sería en la zona de los sueños, pues. Bueno, me parece que vos misma estás dando la pregunta, la respuesta, Josefina, porque si vos lo pensás, en la zona del sueño, de lo reprimido, yo puedo quedarme en silencio. Si el paciente se queda en silencio, yo puedo decirle esto, usted se queda o vos te quedás en silencio porque no te animás o tenés miedo de decirme lo que pensás sobre mí. Porque yo estoy pensando que hay una representación que tiende a aparecer y que las resistencias del yo la reprimen. Entonces yo puedo decirle eso y quedarme callado. Y esperar como hacían los analistas clásicos, o hacen los analistas clásicos, toda la hora, para que el paciente venza la resistencia y me hable. Pero tiene que hablar, tiene con qué hablar, no quiere hablar. Yo me corro y digo, introducción del narcisismo o esa zona de la pulsión de muerte. El momento en que me pusieron Norberto, yo no tengo que hablar, no hay palabras para que yo hable de eso, es un vacío. Yo un día aparecí y me llamo Norberto. ¿Cómo hablo de eso? Entonces, mi vacío, estar alienado en el deseo del otro, yo no puedo tener un analista que se quede callado, porque si se queda callado me reafirma el vacío. Entonces, cuando yo digo, ese es un momento donde uno más que interpretar tiene que preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Estoy tratando de decir que ahí es el momento de, en lugar de imponerle algo, tratar de abrir algo. Para eso, uno tiene que tener una apuesta pulsional. O sea, ¿qué quiere decir la apuesta pulsional? La apuesta pulsional es que yo pienso que el psicoanálisis es una profesión. Pienso que nosotros trabajamos como profesionales. Pero la diferencia con otras profesiones es que nosotros tenemos una vocación para ser psicoanalistas. Y esa vocación es mi apuesta pulsional para ayudarlo a vivir. Si ustedes quieren, es para que ame, es para rellenarle de algún modo, para que pueda rellenar ese silencio. Por eso ya se los dije, el problema del vacío representacional es un problema cada vez más importante dentro del psicoanálisis contemporáneo. Pero vuelvo a decirle, con todo esto no estoy diciendo que no exista la sexualidad reprimida, creo que la solución a esto es encontrar el amor. Sí. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. María Teresa Calabrese también tiene una pregunta, doctor. María Teresa. ¿Qué tal, Norberto? Qué gusto escuchar cómo vas haciendo toda la secuenciación de Freud, cómo Freud fue apareciendo y escribiendo, ¿no? Es decir, y concatenándolo con la clínica actual. La verdad que muy, muy agradable, muy interesante. Tengo dos preguntas que voy a tratar de sintetizar al máximo. Una me quedó picando de la vez pasada, en cuanto al sentimiento inconsciente de culpa del narcisismo, que entendemos como angustia frente al castigo y angustia frente a la pérdida de amor, dice Freud, ¿no? Entonces, ¿cómo lo entendemos? Esa culpa, ¿de dónde viene? ¿Sería frente a la rabia por el castigo? ¿O frente a la bronca por el abandono?
del amor perdido? Esta es una pregunta. Y la otra que te quería hacer es en cuanto a la identificación primaria pasiva. Si el deseo es un deseo del otro, que se introyecta, podríamos decir, ¿qué pasa con el sujeto? ¿No tiene ninguna posibilidad de evitar esa introyección? O sea, se queda como inerme frente a ese destino del otro. Y ahí se Okay. Gracias, María Teresa. Voy a empezar por la segunda y después, se me recordará si me olvido de la primera. Sí, dale. La segunda me parece muy importante porque hay varias cosas que se enganchan en tu pregunta interesante. Una es la diferencia yo-sujeto, que también merecería otro seminario, digamos, pero algo vamos a decir de eso. Y la otra es esta. Cuando yo hago un ejemplo, trato de ejemplificar el problema de la identificación primaria pasiva, se me ocurre siempre hacer un ejemplo de una época anterior a la de ustedes en general, unos 20 años atrás, donde se producía este hecho. Un bebé lloraba, los padres querían dormir y en lugar de darle de comer, interpretaban que el chiquito no se podía dormir. Entonces le daban una droga, que en aquella época era Dimaval, se llamaba, que era una benzodiazepina. Le daban unas gotas y el chico se dormía. Entonces yo digo, ¿qué es lo que introyecta? No es la palabra introyección, ¿qué es lo que recibe el chico? Una alteración de su vivencia de placer. El placer no es el placer de dormirse, él tiene hambre. El placer es de los padres que quieren dormir. Ahora, la pregunta tuya es, ¿no tiene manera de defenderse? Y me parece que un bebé o un niño chiquito tiene pocas posibilidades de defenderse. El poder del otro es muy grande. Te diría, es como en la hipnosis, es como en el líder y las masas. ¿Cómo te enfrentas al jefe de la masa si vos sos miembro de una masa? Tenés pocas posibilidades, o sea, es muy difícil. Ahora, eso marca una cosa interesante. ¿Qué es lo que lo lleva a los padres a jerarquizar su deseo de no dormir sobre el deseo de comer del hijo? Esta es una pregunta muy importante, ¿no? Porque todos nosotros alguna vez hemos confundido el hambre de un chico con el sueño. Esto nos hace malos padres, digamos, ¿no? Pero esto sí nos hace entender que hay una idea que Lacan lleva al extremo, y yo no coincido con él, que es que todos nosotros estamos alienados totalmente en el deseo del otro, y que lo llevan al ultísimo Lacan, a plantearse que prácticamente la escansión es a los segundos de empezar la sesión, porque él dice que no hay que decir nada, pero nada, porque nada tiene sentido realmente. Siempre es el sentido del otro. Entonces, fíjese la recomendación técnica del ultísimo Lacan, que es poco trabajado incluso por los lacanianos, porque tienen obviamente una oposición, muchos de ellos, a este ultísimo Lacan. Pero digo, la secuencia de Lacan no es extraña, es pensar, si yo lo alieno, yo no hablo. Ahora, la pregunta mía es, está muy bien, teóricamente uno podría seguirlo este razonamiento, pero si yo bajo a la clínica, en la clínica yo puedo ayudarlo, María Teresa, a que él se defienda, incluso de mis confusiones como analista. Si yo hablo desde mi placer y no el placer de él tiene que poder cuestionarme a mí. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que una cosa importante en el análisis contemporáneo es que la transferencia negativa, que Freud planteaba como una resistencia al análisis, yo muchas veces la veo como positiva como una lucha para deshacerse de la alienación del otro.
Y uno tiene que tolerarla sin escaparse, sin reprimirlo, sin salirse de su escena. Hay que aguantar la defensa del otro, de su no alienación. Pero esto lo puede hacer porque hubo también identificaciones primarias activas. Esto es lo que Lacan no reconoce. Yo creo que hubo momentos donde los padres respetaron la necesidad del chico, y el chico ahí arma un yo que tiene la posibilidad de decir, esto es placer del otro y no mío. Esta es la segunda respuesta. La primera era sobre... Sobre el sentimiento de culpa inconsciente del narcisismo. Bueno, te pediría que eso lo vamos a ver en la próxima, muy en detalle. Pero el sentimiento de culpa inconsciente es otro concepto de Freud que cambia toda la teoría, y es que él siempre pensó que los afectos eran conscientes o inconscientes, pero que no tenían el proceso de pasar por las palabras. Entonces, el afecto era siempre consciente. Cuando llegaba, tenía que llegar a la conciencia, no había otra manera de registrar. Yo tengo miedo, tengo depresión, tengo tristeza, yo qué sé. Hay 400 modos de afecto. Para los lacanianos se reduce a uno, que es la angustia. Pero a lo que yo voy es a esto. Él descubre ahí que hay un sentimiento que actúa casi en la conciencia como una necesidad de castigo. Yo sufro, me maltrato, provoco cosas que me dañan, porque tengo un sentimiento de culpa que no llega a la conciencia. Es la primera vez que él dice, hay un inconsciente afectivo suprimido, no habla de reprimido, suprimido, que actúa. Entonces uno tiene que inventar la historia del ideal con el yo, donde surgió el sentimiento de culpa. Esto se ve mucho en los melancólicos, ¿no? Si uno consigue descubrir ese sentimiento de culpa inconsciente y la relación con los objetos, se producen curaciones importantes. Mira, esa necesidad de castigo viene de la culpa frente a la rabia contra el abandono. No necesariamente. Creo que eso es por eso te decía que eso lo vamos a hablar en la próxima, porque eso va a tener que ver, obviamente, con la tensión entre el superyo y el yo. Es el superyo que acusa al yo. Eso, por eso uno se siente culpable, porque no es lo que el superyo quiere ser. Es siempre la fuente es como la fuente del desamor constante, que genera un sentimiento de culpa, porque uno puede pensar, no puede ser que no me quiera, soy yo que hice algo malo. Cuando un chico se encuentra con el odio parental, esto es para mí uno de los motivos de la depresión, ¿no? Cuando uno se encuentra con el odio parental, un niño no tiene manera de comprender racionalmente que los padres lo pueden odiar. Entonces lo que hace es tomar el sadismo de los padres con respecto a él e identificarlos en el yo como masoquista. Y entonces la expresión natural es, yo soy un mal tipo. Sí. Yo soy un mal hijo. Interesante, ¿no? Perfecto. Bueno, ok. Gracias. No. Gracias. Fernando, adelante. Fernando. Buenos días, doctor. Fíjese que me quedé pensando un poquito en algo que dijo respecto a la regla fundamental, respecto a la asociación libre y la atención flotante, y decía que la premisa de la primera tópica de hacer consciente lo inconsciente correspondía a la regla fundamental, y que el giro a la segunda tópica implicaba otra regla fundamental. No lo dijo tal cual, pero que implicaba algunos cambios en la técnica. Entonces, sí. Eso uniéndolo un poco a los conceptos que presenta de zonas psíquicas, estaba pensando si esas zonas, supongo que sí, pero bueno, se lo pregunto, esas zonas son
se intercalan o se van apareciendo las diferentes zonas en los procesos con los pacientes, supongo. Es que pensaba que cuando ahora yo tengo un chucho aquí, un perrito, cuando pensaba que la palabra genera afectos en los pacientes o sensaciones, ¿no? Les duele la espalda, la cabeza. Hace 15 días en una supervisión grupal apareció una paciente que le daban ganas de vomitar. Entonces, pensaba cómo a veces la palabra toca diferentes zonas psíquicas, o también la contratransferencia va registrando a diferentes niveles, y cómo el análisis se vuelve un ir y venir entre zonas. No sé, por ahí va mi pregunta para usted. Muy interesante, Fernando, gracias. Dos cosas puedo decir. Una es como novedosa, esta que voy a decir ahora. Yo creo que se sigue repitiendo, y lo siguen repitiendo en la actualidad muchos analistas, que la regla fundamental es la asociación libre y la atención flotante. Bueno, si ustedes me han seguido en el cauce freudiano que yo fui desarrollando en la relectura de Freud, no es así. La regla fundamental que yo puedo pensar a partir de la segunda tópica y de más allá es la asociación libre desde ya para el paciente, es el acto, es el adhieren, la repetición, es la pulsión de muerte. Y del lado del analista no es solo la atención flotante, es la atención flotante, es su condición de persona y es su contratransferencia. Es decir, que la regla fundamental cambia. Esto es notable porque esto es una novedad mía, les digo la verdad, no lo leí en ningún lado, pero es tan obvia, tan evidente, que supongo que nadie lo dijo porque... ahora, lo que sí quiero decirles, no se queden aferrados a la primera regla fundamental, o la regla fundamental, no es regla fundamental, es la regla fundamental de la primera tópica. Y ahí tiene razón Freud, pero no es la regla fundamental de todo el resto de la clínica freudiana, y no es la regla fundamental del tratamiento de los pacientes límites, pero nunca lo escuché decir esto que les dije recién. Lo voy a poner en mi próximo libro como creo que es una cosa interesante, porque se podrían incluso agregar otras cosas en las reglas fundamentales del siglo XXI. La otra pregunta, mire, en el texto que yo les di a leer algunas puntuaciones psicoanalíticas, esto está muy desarrollado, pero yo creo que las zonas psíquicas no son zonas geográficas. Bueno, primero empezamos con los sueños, después seguimos con el narcisismo, por eso le dije que parecía cronológico, pero no era cronológico. O sea, la pulsión de muerte está en los sueños. O sea, que Freud haya descubierto en el 20 no quiere decir que no afecte a los sueños. Tanto afecta a los sueños que Freud se vio obligado a decir: tengo que reconocer que los sueños no son una realización de deseo. Todo el monumento de la interpretación de los sueños es la confirmación de la realización de deseos. Pero si en el 20 escribe pulsión de muerte, no es que la pulsión de muerte apareció en 1920. Él la descubrió en el 20, pero ya estaba. ¿Se entiende esto? Bueno, lo mismo con las distintas zonas. Y es así. Depende de la actitud que uno se ponga, el contemplador, y ahí juega mucho la contratransferencia, es que se disparan diferentes zonas, a veces en una misma sesión. A veces son periodos donde los pacientes sueñan mucho, periodos donde actúan mucho, periodos donde se buscan desligadura. Espero haberle contestado, Fernando. Sí, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Muy bien, ya nos vamos acercando al final del seminario, doctor. Quedan 3 personas que desean participar. Una es Dolores. Antulio, no sé si luego quieras tú lo que escribiste decirlo. Hola, Dolores. No te... Estás muteada. Ya. Qué gusto estar aquí contigo, como siempre.
Mira, yo Gracias. tengo, primero, en relación a los sueños traumáticos de la guerra, ¿no? De estos soldados, yo me pregunto si, aparte de esta repetición vinculada a la pulsión de muerte, también posteriormente no se le dio una comprensión como que por lo mismo de ser traumáticos y de haber invadido el psiquismo, ¿no? De una manera importante, los sueños repetitivos también son una forma de elaboración que finalmente muchas veces cuando internamente se resuelven se dejan de soñar, ¿no? Naturalmente. Otras veces sí necesitan de un proceso terapéutico, analítico, de una comprensión para que esto suceda. Eso sería una pregunta. La otra sería yo recuerdo, yo he trabajado desde hace 30 años con pacientes con anorexia y bulimia. Y recuerdo que cuando estaba yo en mi formación, hace 20 y tantos años, mi supervisor, que era un analista respetuoso, sensible, me preguntaba por qué con estas pacientes hablaba yo de más a diferencia de otros pacientes. Y claro que no tenía yo toda esta base epistemológica que hoy tengo, ¿no? Y toda esta comprensión, pero hasta el día de hoy yo me doy cuenta que hay pacientes que sí necesitan las palabras porque efectivamente no las tuvieron, ¿no? Y inclusive hay algunos pacientes que me he dado cuenta que en ciertos momentos no importa lo que diga, sino el tono en que yo se los diga. Entonces, bueno, ese sería como otro comentario y eso sería básicamente. Bueno, gracias, Dolores. Interesante también, muy interesantes las preguntas que me hacen. Me pone contento porque me da la impresión de que en general me han seguido en un tour de force, porque estamos viendo toda la obra freudiana en 4 reuniones, ¿no? Sí, lo que dice Dolores es para tenerlo en cuenta. Los sueños traumáticos son la expresión de que hay algo por lo cual uno busca el dolor. Freud lo dice claramente. ¿Por qué? Si recordar sería menos doloroso, recordar el trauma, ¿por qué durante la vigilia el tipo con neurosis traumática en la vigilia no está recordando el trauma? Va a la noche, sueña y es una pesadilla porque todas las noches vuelve al lugar del trauma. Entonces él dice, hay algo que ha interferido el funcionamiento del sueño. El psiquismo ya no funciona como antes, que lo llevaría, en vez de soñar con el trauma, a soñar qué linda que es la vida cuando yo estaba feliz, etcétera, etcétera. No, hay algo que lo lleva al dolor. Esto es lo que yo quiero transmitirle de la pulsión de muerte. Hay algo que lleva al dolor. Ahora, más adelante Freud va a descubrir algo muy importante, y es que esos sueños, al repetirse, buscan, empujados por la pulsión de vida, por la pulsión de amor, por la pulsión sexual, buscan ligadura. Y si buscan ligadura para elaborarse, tiene que haber alguien que lo escuche, alguien que le hable. Entonces esto se reúne con la segunda pregunta de Dolores, ¿no? ¿Por qué ella le hablaba más a una anoréxica? Porque la anoréxica no come. Se está muriendo sin poder comer, pero no puede comer cosas metabólicas, ¿no? Baja todo, está a punto de morirse. Las anoréxicas muchas veces se mueren. Ahora, lo que dice Dolores es, ¿cómo hago para suplantar la comida por palabras? Primero hablando, esto es claro. Uno no puede quedarse como puede quedarse en silencio ante una zona de la histeria, de los sueños. No puede quedarse en silencio ante una neurosis traumática o una anorexia. Tiene que hablar. Y tiene que hablar, ¿qué quiere decir?
tiene que también preguntar por qué. Siempre la pregunta es el por qué. Pero no uno teniendo el por qué, sino encontrando con el otro. Porque, ¿por qué no comes? ¿Por qué te gustan mis palabras? ¿Por qué podés disfrutar del tono de mi voz? Otra cosa importante, que no podemos hablar de todo, pero obviamente el tono de la voz es algo que registra la cóclea de los 6 meses de desarrollo de un embrión. El niño no recibe el contenido de las palabras, el contenido lingüístico, recibe el tono de amor, o el tono de rechazo. Supongamos, vamos a ser más directos en esto. Una mujer que decide abortar, porque decide abortar, supongamos que no puede a los 6 meses abortar, pero hagamos un ejemplo cualquiera para entender lo que quiero decir. Una mujer que toma la decisión de abortar no puede transmitirle amor a su feto, digamos. Esto uno puede pensar que si fuera a los 6 meses de alguien que supongamos se enoja con la pareja y en lugar de tomársela con la pareja, se la toma con ese niño, no quiero tener este niño que es de él porque lo odio a él, me dejó por otra mujer o me dejó por otro hombre. Entonces digo, todo esto queda registrado. Entonces el tono de voz, por eso yo les digo algo muy interesante, ¿no? Este sistema virtual de trabajo, el Zoom o lo que sea, el cara a cara, permite algo que yo siempre sostuve. El diván protege a uno de que las palabras de uno no sean coherentes con lo que uno siente, que uno interprete como de oficio, como profesional. Mientras que tener la cara del otro a 10 centímetros, como tengo yo ahora la cara de ustedes y ustedes la mía, hacen que yo sea difícil que les pueda decir algo que no siento coherentemente, porque ustedes lo perciben. Entonces, es muy importante esto de Dolores, de que el tono tiene que corresponder a lo que uno siente acerca de lo que va diciendo. Oye, y por último, rápidamente, ¿tú conoces analistas que en la época de la influenza española hayan escrito algo? No. No, ¿verdad? No he buscado, pero no. Qué interesante. No, lo que quiero decirles es que Freud me parece que una de las conclusiones por las cuales aparece la pulsión de muerte y lo siniestro es por la peste, por la influenza española. No se ocupa de la realidad sanitaria del COVID, de la gripe española, pero sí se ocupa de teorizar la existencia de algo mortífero en uno. Ok. Gracias. Muy bien, Dolores. Antulio, adelante. Gracias, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con las autolesiones en los adolescentes. O sea, sé que hay una idea donde esta angustia se pone en el cuerpo, en el momento que se hace el corte se descarga, ¿no? Se lo ubica. Pero yo pensaba que si este ataque puede ser contra ese objeto interno, algo parecido a la melancolía, que si es podría ser también un intento como de diferenciarse, de hacerla, o sí que de hacerla para allá, para poder existir. ¿Podría ser esto también una representación de la pulsión de muerte? Esas serían como mis preguntas en sí. Otra vez muy interesante. Gracias, Antulio, por la pregunta. Gracias. Es muy interesante esto, ¿no? Porque la explicación económica de que hay un aumento de la tensión y de la angustia y que la forma de descargarla es cortándose, es una explicación cómoda, digamos, ¿no? Relativamente sencilla. Bueno, tenés mucha angustia y te cortás para que, incluso económicamente también es sencilla. Bueno, en vez de tener una melancolía, se descargan previamente con esto. Casi te diría como un sentido terapéutico, ¿no? A mí me hacía acordar cuando yo empecé mi carrera de psiquiatra, todavía yo llegué a ver en el hospicio a pacientes, no piensen que soy tan viejo por esto que les voy a contar, ¿no?
pero que le daban, cuando estaban en una crisis de excitación psicomotriz, le inyectaban una bacteria en la nalga para producirle una especie de flemón, ¿no? Entonces, cuando tenían ese dolor tan intenso, no se ocupaban de atacar a nadie, se ocupaban del dolor terrible que le provocaban los psiquiatras. Bueno, a mí me impactaba eso, ¿no? Pero digo, tiene algo de esto, ¿no? Es como una descarga que cambia el orden de las asociaciones. O sea, ahí uno puede pensar, Antulio, si la asociación libre daría la respuesta, o si la respuesta estaría en ver qué se descarga ahí. ¿Se descarga tensión sexual? No me parece. Te digo la verdad, me parece que es como una herida parecida a la de la melancolía, pero más controlable y más culturalmente aceptada incluso, ¿no? Pero yo creo que es pulsión de muerte, sí. Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Tiene tiempo? Un minuto. Un minuto. A ver, Sandra Escobedo. Hola, doctor, buen día. Bueno, a lo largo de su exposición en la que estuvimos hablando de cuestiones de displacer, de compulsión a la repetición, y bueno, con una respuesta que dio muy interesante sobre la dificultad de comprender que el otro no te quiere, pensaba mucho algo que a mí se me dificulta en la clínica, que es el trabajo con pacientes que son codependientes a sus parejas o que viven situaciones de violencia y no pueden desligarse de ellas. Sé que el objetivo del tratamiento no es que el paciente o la paciente rompa esta relación, porque no es la cura esa, pero yo me preguntaba cómo frenar esta compulsión a la repetición, porque me parece que el trabajo es como chicloso, ¿no? Como si mis sensaciones, por más que intento interpretar y señalar diferentes ángulos, a veces parece tan difícil comprender eso que permita pues entender esa ligadura tan fuerte con una pareja que maltrata o que genera limitantes importantes en el crecimiento del sujeto. Esa sería mi pregunta. Interesante pregunta. No creo que tenga tiempo de responderlo porque a las 2 tengo que estar en un lugar y tengo que irme. Pero la pregunta es muy interesante porque en todo caso también la podemos discutir la próxima. Digamos, desde el punto de vista social, no hay dudas que la situación está más o menos clara, ¿no? El golpeador es un golpeador, digamos, está penado por la ley, es como un pedófilo, digamos, no digo que sea lo mismo, ¿no? Pero digo, es como son cosas penadas por la ley, o sea, que uno puede decir, bueno, eso se resuelve jurídicamente, etcétera, etcétera. Pero lo que plantea Sandra es otra cosa. ¿Por qué, digamos, una mujer o un hombre se atan a alguien que los maltrata? Se unen a alguien que los maltrata y no pueden dejarlo. Yo creo que la manera de entender eso, digamos, desde el punto de vista jurídico es claro, es sacar al abusador, podemos decir, al golpeador, a lo que sea, al maltratador. Pero desde el punto de vista analítico, es entender esto, ¿por qué alguien busca que la maltrate? Esta es la gran pregunta, ¿por qué alguien transforma aparentemente en un goce lo que en realidad es un maltrato terrible, ¿no? O sea, uno se queda preguntando, y ahí aparece Freud, ¿no? Ahí aparece Freud diciendo, hay algo en el individuo, y ahí aparece Lacan, diciendo, hay algo en el individuo que lo lleva a un goce mortífero. Lo que pasa es que frente a ese goce mortífero, Lacan dice, no hay nada que hacer. Es la condición natural de la persona. Freud dice otra cosa, y el pensamiento post-freudiano, Green y demás, mucho más, dicen, uno puede llegar a eso con la contratransferencia de uno, con el inconsciente de uno no analizado en el análisis de uno, que se pone en marcha con estas expresiones tan extrañas del otro.
Mil disculpas, pero me están esperando. Al contrario, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchas Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. La actriz. Gracias.